Bueno, hoy vamos a tener el gusto de que nos acompañen nuestros amigos y compañeros de ruta de Clay Payments, quienes nos van a hablar del tema de los sistemas de pago. Era Eh, realmente de va todas. a hablar Luis Ramírez Llorente, que es CCO de Clay Payment Technologies, y el nombre de la conferencia es Las 5 claves para optimizar un ecosistema de pago. Luis es CCO de Clay Payment Technologies, es ingeniero de sistemas y máster en dirección de proyectos y comunicaciones, con más de 30 años de experiencia en la dirección de tecnología en el sector bancario y de medios de pago. Luis hace parte del equipo de Clay Payment Technologies, dirigiendo la parte general comercial y orientando las estrategias y oportunidades comerciales a partir del entendimiento claro de las nuevas necesidades del entorno de pago. Tema más que interesante para todos nosotros y todas nuestras redes. Nuevamente muchas gracias Luis, y te dejo la presentación en tus manos. Pues muy buenos días, Óscar, muy buenos días, Fernanda. En primer lugar, y a todos los presentes, en primer lugar, transmitiros un abrazo a todos, allá donde estéis, en la ubicación geográfica que estéis, desearos lo mejor en estos tiempos tan complicados para vosotros y para vuestras familias, y muchísimas gracias por este espacio que Atefi nos abre, y vamos a intentar, pues, no defraudaros y contaros un poquito la visión de cómo estamos viendo nosotros las cosas. Esta es una visión que no es de que hay, sino está basada en la experiencia y en lo que trabajamos en el día a día con nuestros grandes clientes y lo que estamos viendo, ¿no? Entonces, si queréis, voy a tomar el control de la pantalla, ¿vale? Y voy a empezar la presentación, que espero que sea muy ligera, ¿vale? Porque lo que se trata hoy y lo que pretendemos hoy un poquito es ponernos un poquito todos a reflexionar y ver dónde estamos, ¿no? No vamos a dar ninguna solución mágica, pero sí vamos a transmitiros un mensaje, pues como repetí antes, de lo que estamos viendo y lo que está sucediendo en el mercado y los pasos que también nosotros estamos dando, siguiendo a esos grandes clientes que nos empujan, ¿verdad? Entonces, el tema de la conferencia son las 5 claves para optimizar los ecosistemas de medios de pago. Y por una cortesía mínima, pues voy a presentar un poquito lo que es CREAI. CREAI en estos momentos, el día 9 de septiembre, y cumplimos 30 años en el mercado, se dice pronto. Esto que empezó como una visión de dos emprendedores, pues hoy en día es una realidad de una magnífica y preciosa compañía que factura, o perdón, que ya gestiona más de 450 millones de transacciones al mes, que está prácticamente en todo el continente, que tiene clientes de absoluta referencia, como Walmart, Scotia, BAC, etcétera, etcétera, ¿no? Y estos clientes son muy importantes y a ellos les debemos muchísimo. Les debemos muchísimo porque son prácticamente los que nos empujan en el día a día a ser mejores y sobre todo a estar en la punta de la tecnología y de la vanguardia. Es de reseñar que, por ejemplo, con alguno de ellos, lo voy a nombrar, pues fuimos de los primeros en traer Google Pay. Ajá, yo sí le compré. Bueno. Perdón, hay un micrófono abierto, ¿eh? Hay que cambiar algo del tema ahí. Ya. No os preocupéis, son cosas del directo. Si alguien Luis, te propongo lo siguiente. Yo puedo silenciar todos los micrófonos, te pido que te vuelvas a desmutear. Sí. Que me vuelva a... ¿Perdón? Ahora yo te muteé, te pido que te vuelvas a desmutear. Ahí estamos. Perfecto, así nos escuchamos bien. Muy bien, vuelvo a la presentación. No hay problema, estas son las cosas del directo. Esto es precisamente nuestro mundo, ¿no? La incertidumbre, el cambio y el continuo. Bueno, por ejemplo, hay una cifra de la cual es muy bonita, que es esta, ¿verdad? Estamos procesando prácticamente el 70% de las tarjetas de crédito de Chile, con uno de nuestros grandes aliados,
es donde sumamos la gran parte, que es precisamente una de las procesadoras de referencia en Chile. Y bueno, pues más o menos estos son, ya son 4.000 proyectos implementados, ¿vale? 8 oficinas, digamos, abiertas, con operación en 17 países. Y bueno, pues esto es hoy en día, 30 años después, que hay, ¿vale? En la siguiente diapositiva ya no os voy a cansar mucho, pues más o menos, sobre todo en las industrias, bancos, compañías financieras, procesadoras, retail, en el transporte. Este año pasado hemos llegado a un acuerdo con una multinacional de absoluta referencia a nivel mundial para que adopte nuestra solución en algunos países. Este ha sido un gran avance este año y nos hace sentirnos tan muy orgullosos porque es una enorme compañía, ¿vale? Y que confía en nuestra tecnología para solucionar sus problemas de transporte en algunos de los países de la región, pues ha sido un hecho bastante importante. Y luego, bueno, prácticamente la compañía cubre todo un ecosistema de pagos, desde la emisión, la adquirencia, core de tarjetas, procesamiento, POS, cajeros, conciliación. Aquí también estamos haciendo proyectos realmente muy interesantes, con clientes muy interesantes, donde creo que hay un nicho bastante a cubrir. Y toda la parte de seguridad y servicio criptográfico. En definitiva, todo un ecosistema de medios de pago. Si pasamos ya a la siguiente diapositiva y entramos un poquito en materia, aquí más o menos os quería transmitir cómo está la situación, ¿no? Es decir, qué es lo que está pasando y cuáles son las sensaciones que la gente que dirige esto tiene, ¿no? Entonces, me parece que es una diapositiva que es de Capgemini, lo que me parece que es de Capgemini, y nosotros la hemos incorporado porque nos parece realmente muy significativa y explica muy bien todo este proceso, ¿verdad? Entonces, en la parte externa hay una gran preocupación por la volatilidad de la economía. Lógicamente, todo el tema de la pandemia pues, ha sido muy importante, ¿vale? No tenemos muy claro cómo va a ser los próximos años, 1 o 2 años a la vista. Todos estáis oyendo hablar ahora del colapso, por ejemplo, que está pasando en la industria del automóvil con el tema de los microchips, etcétera, 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 ¿no? El segundo condicionante es la incertidumbre y el miedo, o no el miedo, sino lo que está provocando la aparición de estos players, fintech, big tech, neobancos y todo lo que está apareciendo y jugadores y cómo los gobiernos están de alguna forma reaccionando a esto, ¿no? En Europa el Banco Europeo ya ha dicho que va a regular la moneda, que va a salir el euro digital. En otros países, como es el ejemplo aquí de Costa Rica, la semana pasada el Banco Central anunciaba que iba a permitir el uso de bitcoins. En El Salvador ya sabemos lo que está pasando, etcétera, etcétera. Entonces hay una. Y la segunda, y la tercera que a mí me sorprende, es las expectaciones y los continuos cambios en la expectativa de los clientes, ¿no? Al final, yo creo que la más importante suelen ser los clientes, ¿no? Creo que la mayoría de la banca pues, está reaccionando de una forma bastante bien al tema de los calles no tradicionales y, como ahora veremos en una filmina adelante, se empiezan a regular ciertas cosas. También quiero destacar que, por ejemplo, en México, cuando se llegó la ley de Open Banking, pues de las 400, 500 empresas que se presentaron, startups, muy poquitas fueron capaces de pasar el tema regulatorio, ¿no? En cuanto a la parte operacional, lógicamente el mantenimiento y los costes de la infraestructura, ahí sí estoy absolutamente de acuerdo. Es decir, seguimos viendo clientes con una infraestructura tremendamente compleja, tremendamente costosa, y no es ya solamente un tema de costes, sino es un tema de adaptabilidad y de inmediatez, ¿no? El otro día hablaba con una gran procesadora de esta parte del mundo y con su director general y me decía, wow, Luis, independientemente de lo que vayamos a hacer o cómo vamos a elegir la solución, estamos hablando de 2 o 3 meses, es decir, para implementar una solución, ¿no? Cuando acabo de hablar para otros temas y me están hablando de 1 año, ¿no? Entonces, la simplicidad tiene que ir unida no solo al ahorro de costes, sino también a responder al mercado. Pero de todo ello hablaremos un poquito más adelante.
Luego, el tema de los costes regulatorios, cada vez está creciendo más todo el tema de compliance. Y la vulnerabilidad de los sistemas, ¿verdad? Estos días, y no voy a nombrar el banco, pues hemos visto en un país de aquí en Latinoamérica prácticamente parar un banco con ataques de ciberseguridad con denegación de servicio. Bueno, esto es una preocupación que siempre hemos tenido y sobre la cual tenemos que seguir trabajando muy fuerte porque, lógicamente, es un factor muy determinante en el servicio que damos a nuestros clientes. Y en la parte de la tecnología, pues toda la parte de la modernización y atender, lógicamente, a un mercado cada vez más demandante y que quiere soluciones muy rápidas, ¿vale? Entonces, más o menos, pues aquí más o menos está el sentimiento reflejado que yo creo que compartimos una gran parte, ¿no? Si hablas con los distintos actores, a un lado del charco y al otro. Yo vengo de hacer un tour donde he estado por 5 o 6 países de Latinoamérica y también he estado en España hablando y conversando con distintos gente, pues un poquito para estar al día de qué están haciendo allí también, de cómo se está de alguna forma manejando toda esta complejidad. Lógicamente, esta diapositiva la hemos puesto aquí un poquito para decir, bueno, pues en todo esto, pues sí, es lógico que como seres humanos nos sentamos solos ante el vacío, ¿vale? Y estemos un poco, pues, desorientados y diciendo, bueno, ¿y para dónde vamos? ¿Y para dónde vamos? Nosotros, como CREAI, estamos muy claros dónde estamos posicionados dando una solución, yo creo que de clase mundial absoluta en la parte de back office y en apoyar a todos nuestros grandes clientes en el modelo tradicional de negocio, pero también abiertos a que nuestra tecnología o nuestra ingeniería disruptiva y nuestra capacidad de hacer cosas rápidamente pueda ayudar a estos nuevos actores, como son las fintechs, neobancos, etcétera, etcétera, ¿no? Nosotros, por lo menos, tenemos muy claro dónde estamos posicionados y qué papel queremos jugar en todo este ecosistema, ¿no? Y, lógicamente, sí, como igual que nuestros clientes, pues tenemos nuestras dudas, pensamos, dejamos, pero vemos con cierto optimismo también que durante 2020, 2021 nos hemos puesto un poco en marcha todos, ¿no? Es decir, ha empezado a haber acuerdos, ¿vale? Que lógicamente son muy importantes. Yo creo que el otro día en el CREAP, junto con Leonte, el director general de 5B, hablábamos de lo importante que son los acuerdos y la economía colaborativa, ¿no? Por ejemplo, pues pongo un ejemplo, ¿no? El tema del fraude, ¿no? Creo que las empresas deben de compartir o de alguna forma hay que intercambiar esa información porque muchos de los sucesos que pasan o que dejan de pasar y toda esa inteligencia se puede reaprovechar para evitar nuevos agujeros, ¿no? El tema de la simplificación, nosotros lo vemos, lo vemos cada día más claro, nuestros clientes, ¿no? Todos están buscando simplificar. Simplificar no quiere decir que todo hace uno, porque lógicamente zapatero a tus zapatos, ¿no? Pero lógicamente hay verdaderos ecosistemas que tienen los clientes que son realmente muy complejos. Y como luego veremos en diapositivas posteriores, si queremos utilizar nuevas posibilidades que nos ofrece el mercado, realmente si llevamos la complejidad, por así decirlo, y está puesto aquí, ¿no? Y si ya tenemos una complejidad enorme en nuestra casa y la queremos llevar aquí, bueno, pues estamos todavía peor, ¿no? De hecho, el otro día hablando con una persona con más de 20 años de experiencia de una gran consultora a nivel mundial, hablando un poquito de qué está pasando con el tema de la nube, cómo los clientes están migrando, del cual hablaremos ahora, me comentaba que precisamente ellos están, el 40% de las consultorías que están haciendo ahora es prácticamente cómo gestionar la complejidad añadida que por no tener una simplificación o por no tener unos ecosistemas, unas arquitecturas informáticas acordes, están sufriendo los clientes, ¿no? Al final los clientes que se están yendo a la nube sin simplificar, sin de alguna forma optimizar su ecosistema, están sufriendo muchísimo, ¿verdad? Lógicamente, la otra clave, y que se está viendo muy clara en este 2021, es la sinergia entre lo nuevo y lo tradicional, ¿no? El otro día estaba escuchando a la gente de Pagonés, que es una empresa que ha creado ahora mismo el Banco Santander en medios de pago, y estaba escuchando a sus distintos ingenieros y a sus distintas gentes lo que conversaban,
Y, lógicamente, no todo lo que vamos a ver hoy se puede aplicar al modelo tradicional. Es decir, tenemos unos sistemas legacy, tenemos unas formas de hacer las cosas y no todo puede ser metodologías ágiles, no todo puede ser llevado así, ¿no? Es decir, step by step, que dicen los anglosajones, ¿no? Pero sí es verdad que cada vez más, incluso la banca tradicional, como ahora veremos en unos ejemplos, está sabiendo hacer una sinergia muy buena entre lo que es el modelo de toda la vida, y además nadie sabe mejor de ganar dinero que los bancos, ¿vale? Y lo que significa no poner en riesgo la operación, y toda la parte nueva, y que trae pues toda la parte de, sobre todo de metodologías ágiles, de BOs, que ahora hablaremos un poquito de ellas. En cuanto a la regulación digital, aquí pues también otro mensaje de optimismo, ¿no? Es decir, hemos visto que los gobiernos, más o menos, y las entidades, pues hablaba hace poco, digamos que en la reducción del riesgo, pues bueno, ya ahí tenemos la normativa PS22 con toda su parte de SCA, de autentificación fuerte del usuario, se está empezando a regular todo el tema del peer-to-peer, de todo PI, la ISO 222 en la parte de estandarización. En la innovación, bueno, pues ha llegado toda la parte de los códigos QR, de toda la parte, en definitiva, de los pagos sin contacto, que para mí ha sido la auténtica revolución, ¿vale? Y lo que estamos viendo es que los distintos organismos, y dependiendo, eso sí, de cada país, se están involucrando y están intentando regular todo esto en beneficio lógicamente, de un sistema como es el bancario y de los usuarios, ¿no? Sin cortar la libertad, pero de alguna forma empiezan a regular y el juego de alguna forma se empieza un poquito a clarificar, ¿no? Ya no vale todo y las regulaciones empiezan a ser bastante fuertes, ¿no? Por ejemplo, en el caso, a mí me empieza a pasar que con determinadas tarjetas de aquí, cuando voy a pagar en algún servicio, por ejemplo, no sé, en alguna compañía aérea en Europa, cualquier cosa, pues empieza a tener problemas por el doble autentificación del PS22, ¿no? Es decir, ya pues las cosas empiezan sobre todo por el tema del fraude, que creo que es un tema que nos tiene a todos muy preocupados, ¿no? En definitiva, un mensaje de optimismo, ¿vale? Es decir, el campo está muy revuelto, todo está muy abierto, parece que todo el mundo puede llegar y poner su última idea sobre la mesa y voy para acá y voy para allá, pero no, empieza esto a regularse. Y luego el tema de la banca accesible, no me voy a entretener mucho más, es simplemente un concepto moderno, un concepto nuevo, perdón, en el que, bueno, el usuario ya no es que la banca sea accesible de cualquier dispositivo, con cualquier, que eso ya lo damos por hecho, ¿no? Cualquier canal, la unicalidad, etc. No, sino es un concepto donde el usuario espera también ser retribuido, ¿vale? Por esa fidelidad, ¿no? En forma de créditos blandos, etcétera, etcétera. Bueno, en cuanto a las 5 claves de las que voy a hablar y voy a comentar, los voy a dividir en dos. ¿Qué debíamos de hacer nosotros antes de pensar en ir a lo que nos ofrece un poquito el mercado, ¿no? Entonces, si yo ahora mismo, yo fui durante 15 años director de sistemas de una gran multinacional española, ¿vale? Y entonces tengo la doble camiseta. Y hoy intento tener la doble camiseta. Es decir, yo estaba en las dos trincheras, ¿no? He estado en la trinchera del que tenía que tomar las decisiones y la estrategia, y hoy estoy desde hace aproximadamente 10 años en la parte de la consultoría, ¿no? Pero eso me permite también una doble visión, ¿no? Entonces, si yo ahora mismo fuera y me pusiera en el papel del responsable, de un CEO, de una estratega de nuestros clientes, o cuando ellos hablan conmigo, lo que me transmiten es un poquito estas tres cosas, ¿no? Es decir, la gente está buscando algo más allá de la tecnología. Es decir, está buscando socios en el camino que sean capaces de hacer un end-to-end. No solo tecnológico, ¿no? Que ya se da por hecho, ¿no? Desde el diseño, la implementación, el soporte, ¿no? Sino gente con proximidad y además con un capital humano muy experto, ¿no? Una de las cosas de las que más orgullosos nos sentimos en que hay es de por ejemplo, la permanencia de nuestra plantilla, ¿no? Gente con 17, 18, 20 años de experiencia en la compañía, gente que empezó siendo ingenieros, que han ido creciendo en la compañía y hoy ocupan puestos de responsabilidad, ¿no?
pero tienen ese perfil del ingeniero que sabe entender, que sabe escuchar, que comprende rápidamente de lo que le están hablando y además el perfil del negocio, ¿vale? Y eso es muy importante, ¿no? Luego el compromiso a largo tiempo, ¿no? Es decir, adquisiciones, vaivenes, cambios, compro, dejo de comprar. Bueno, nosotros nos enorgullecemos también mucho de tener clientes que llevan con nosotros 22, 18 años, como el caso de BAC, 22 años aproximadamente, como el caso de Colpatria, hoy escuchaba en Colpatria. Entonces, realmente va a ser muy importante elegir un compañero de camino apropiado, ¿vale? Y luego la otra cuestión que yo creo que a nosotros nos da un éxito bastante importante es la flexibilidad y la capacidad de gestionar el cambio continuo y de gestionar la complejidad, ¿no? Tenemos clientes que tienen presencia en 7 países, cada uno tiene una filosofía, unos tienden por la concentración, otros tienden el negocio prima, es decir, tenemos una amalgama de circunstancias enormes, ¿vale? Pero que creo que hemos sabido manejar y adecuar y siempre seguir a nuestros clientes en ese camino, ¿no? Los que han elegido una centralización, los que han elegido una descentralización. Pero sí, lo que hemos hecho en estos años es tener un mismo core del software, ¿vale? Una primera capa que es el mismo software, luego una parte de middleware, por así decirlo, y una parte ya de ad hoc más específico para cada país, ¿no? Y eso también las tecnologías como el cloud van a ayudar mucho, ¿vale? ¿Correcto? Pero aún así es cierto que hay gente que todavía está muy dispersa, donde el negocio y la prioridad manda y es muy difícil el control de versiones, de cambios, etcétera, etcétera. En nuestro caso, la mayoría de nuestros clientes esta madurez ya la tienen. Sobre todo, el otro aspecto importante es la ingeniería disruptiva, ¿no? Todo lo que tengamos debe ir orientado si yo ahora tuviera que pensar, o lo que me piden mis clientes es inmediatez. Es inmediatez, o sea, no lo quieren para mañana, lo quieren para pasado, ¿no? Luego la integración mediante el acoplamiento débil de cualquier ecosistema, ¿vale? Es decir, que cualquier cosa, cualquier pieza que yo integre, ¿vale? Rápidamente se acople a lo que yo tengo y no sean un año de estudios, ¿no? Por supuesto, la disponibilidad del servicio 24/7 y la integración de las funcionalidades en tiempo real, ¿no? Esto va muy de la mano también, por ejemplo, del concepto de DevOps, que luego veremos, ¿no? La omnicanalidad, ¿no? Es decir, todos los procesos orientados al conocimiento, al trato con el cliente desde cualquier canal y desde cualquier medio, ¿no? Y la escalabilidad y la simplicidad, es decir, la capacidad de ir creciendo muy rápidamente según lo vayamos necesitando, y eso hay también ahora que hablaremos tecnologías como el cloud que nos lo van a permitir, ¿no? Entonces, primer aspecto, la parte end-to-end de un buen partner que nos acompañe, la ingeniería disruptiva, y el tercer aspecto, y en lo que yo, por ejemplo, durante hace como unos 6 meses estuve acudiendo continuamente a México a reuniones de un gran cliente, pues la adopción de metodologías ágiles, ¿no? Es una nueva cultura, ¿vale? Más allá de Scrum, más allá de ponernos a discutir cuál o no, y si cómo la aplico, la dejo aplicar, porque esto no es un librillo que se pueda aplicar así, que yo saco el librillo y voy a aplicar, no. Sobre todo, es un cambio de cultura, ¿no? Cuando yo acudía a esas reuniones, lo bonito era ver desde un vicepresidente, ¿vale? Hasta los propietarios de las líneas de negocio, tecnología, procesos, todo el mundo estaba allí, ¿no? Y todo el mundo adquiría sus compromisos y todo el mundo hablaba y todo el mundo sabía la dirección, ¿vale? Entonces, toda esta parte ha sido fundamental. De hecho, como veremos luego, es una nueva forma de desarrollar software, pero no solo es una forma de desarrollar software, es una cultura en sí mismo que es absolutamente necesaria en las compañías, ¿no? El abandonar un poco la propiedad, el negocio, ¿vale? Y compartirlo y tecnología y negocio sean uno. Ahora veremos, por ejemplo, el caso de una fusión enorme de casi 370 millones para crear una compañía de 370 millones como ha sido el Banco Santander, ¿no? Entonces, en estos 3 aspectos, más o menos, es en los que yo creo que deberíamos de estar todos trabajando y con el radar puesto, ¿vale? Más allá de la tecnología. En definitiva,
si creemos que estamos en esa disposición o avanzamos en esos caminos, y avanzar en estos caminos no siempre es fácil y no se vira un barco de la noche a la mañana, ¿no? Hay que desplegar las velas, hay que sintonizar al equipo, es decir, en temas marineros es una maniobra que hay que ir haciendo poco a poco y sobre todo sin olvidar lo más importante, la P de personas, ¿vale? Entonces, ¿de qué disponemos? Bueno, pues ¿a quién le va a sorprender que yo hable del CRO? Vale, pues yo creo que ya a nadie, ¿no? Nosotros ya estamos ahí, ya tenemos algún gran cliente que está prácticamente va a subir toda su producción ahí, pero yo quería un poquito, y luego os cuento si queréis un poquito más sobre cómo estamos haciendo. Aquí nosotros vamos con prudencia, como en todo. Gracias a esa ingeniería, nosotros, por ejemplo, hace poco hemos sido capaces de levantar en 5 horas toda la infraestructura de un cliente enorme, ¿vale? Entonces, esto es impensable. O sea, hace unos años levantar una infraestructura como esa en 5 horas hubiera sido imposible. Pero vamos poco a poco y la mayoría de nuestros grandes clientes en lo que sí ya están absolutamente decididos es a mover toda su parte de desarrollo y QA al cloud, ¿no? Pero también hay gente, y no es gente cualquiera, como el Banco Santander. Bueno, Ana Patricia Botín es todo un personaje, ¿no? Ella no solo es la presidenta del Banco Santander, es una consejera delegada de Coca-Cola y una de las personas que más dicen que influye en el Instituto Tecnológico de Massachusetts, MIT, ¿verdad? Entonces, Ana Patricia se ha puesto incluso ella al frente de lo que estáis viendo aquí, ¿no? O sea, el Santander Global Technology, ¿vale? Que va a absorber a toda la parte de las operaciones y la tecnología en una sola compañía. Nuevamente volvemos a esa parte de la cultura y a esa parte de dirigir. Pero fijaros, porque este es un mensaje importante, ¿vale? Que prácticamente en estos momentos este banco, que es absoluta referencia, ya ha pasado el 60% de toda su tecnología al cloud, ¿vale? Y espera que en 2023 prácticamente todo esté en la nube, ¿vale? Entonces, señores, ahí está un ejemplo, ¿no? Y esto lo estamos viendo ya en nuestros grandes clientes, ¿eh? Es decir, el cloud no es una moda, no es algo que... No. Yo llevo en este mundo de la consultoría muchos años y ojalá en 2011, 2008, cuando empezábamos los primeros locos, o hace más años incluso, a hablar de estos temas, pues hubiéramos tenido las tecnologías y los medios que tenemos ahora mismo, ¿no? Esto ya es algo muy maduro, pero como en todo hay que caminar y primero ver cómo estamos nosotros, por eso hablaba de esos 3 puntos primero, para luego poder aprovechar cosas como estas, ¿no? Bueno, he puesto el Banco Santander, pero podría hablar de otros muchos clientes. Nosotros tenemos en este proceso varios clientes de un tamaño muy grande, ¿vale? Sobre todo en estos momentos orientados, vuelvo a repetir, en la parte de desarrollo y en la parte de QA, ¿vale? Pero también tenemos un gran cliente que van a hacer directamente con la operación con nosotros en el cloud. Para esto nosotros hemos elegido, creemos que a uno de los mejores aliados que podríamos elegir, sin duda alguna. Durante este año cerramos un acuerdo con IBM. Gracias a nuestra oficina hemos empezado a trabajar con ellos desde la oficina de Chile, con visión en Estados Unidos, y vamos avanzando poco a poco, y poco a poco lo iremos extendiendo a nuestros demás clientes, nuestra experiencia. Lógicamente estamos hablando de sistemas de misión crítica, ¿vale? Y lógicamente no podemos, si nosotros, una de nuestras banderas es la fiabilidad, ¿vale? Hay algún cliente que aún recuerda que hace 20 años tuvo un problema con nosotros, ¿no? En el switch, ¿no? Pero en general la bandera de CREA es la fiabilidad, la estabilidad. Entonces, en esto vamos despacito, pero a paso firme, a paso firme. Ahí están mis compañeros de Chile que están haciendo un magnífico trabajo junto con la IBM y creo que al año que viene vamos a poder. Además, esto también nos va a permitir algo muy importante. Para mí una de las cosas que tiene, creo, es que ha democratizado o ha igualado a todo el mundo, ¿no? Es decir, ahora desde el más pequeño hasta el más grande puede desarrollar sus ideas, puede ponerlas rápidamente. En definitiva, esto es una gran ventaja para todos, ¿no? A nosotros
desde el punto de vista de negocio, pues nos permite sectorizar mucho más y a lo mejor atender a clientes que antes, por su tamaño, pues era complicado, ¿no? Por los costes del CAPEX, de muchas cuestiones, ¿no? Entonces, ahora mismo creo que nos abre a todos unas grandes posibilidades, tanto a los clientes como a nosotros como vendedores de tecnología. Y detrás del crowd hay otra gran tendencia y otra forma de hacer las cosas, que es DevOps, ¿no? Integrar toda la parte del desarrollo con las operaciones y tal, bueno, esto es el sueño de todo el mundo, ¿no? Es decir, que venimos de la banca o venimos de sectores muy críticos como el retail, donde tienes a lo mejor 7.000 tiendas abiertas a lo largo de 66 países en el mundo, pues tú sabes lo impactante que pueden ser los cambios y lo que puede significar. Yo recuerdo, por ejemplo, en 2007, Vodafone, ¿vale? Esto ya se puede contar porque han pasado muchos años y ya no creo que todo el mundo superó el trauma, ¿no? Un cambio en el firmware de las antenas dejó a Vodafone más de 8 horas sin cobertura en España y le costó 460.000 clientes, ¿vale? El concepto del servicio allí, en esa parte del Atlántico, todavía es muy, muy duro, ¿no? Los clientes te suelen perdonar pocas cosas. Entonces, toda esta tecnología, toda esta forma de automatizar los cambios, todo esto, pues es un mundo al que hay que ir caminando, desde luego, ¿no? Y fijaros en una cosa, esto es como una especie de adivinanza. Dice, en la actualidad, dice, los equipos de desarrollo y operaciones de los canales digitales del banco practican más de 17.000 horas de testing automático al mes, con cerca de 3.5 millones de pruebas y realizan más de 200 cambios de código en cada versión de las aplicaciones. Esto es un banco, ¿vale? Y bueno, el acertijo es fácil, ¿no? Es el BBVA, ¿vale? La parte de lo que fue el desarrollo de la app, que fue elegida, como veis, por Forrester durante 3 años consecutivos como la mejor web empresarial. BBVA también ha sido declarado como, creo que fue 2 años, si no me equivoco, como el banco digital más importante de Latinoamérica. Pero volvemos un poquito a la parte de ahí, ¿verdad? Nuevamente, si retrocediéramos hacia atrás, es la mezcla de lo tradicional con lo nuevo, ¿no? Es decir, pues claro que aquí DevOps y claro que a la app del banco le deberá todo a DevOps, ¿no? Y todas las pruebas y todo lo que se ha hecho y todos los canales, ¿no? Pero lógicamente detrás hay unos sistemas, ¿vale? Hay un core, ¿vale? Que sigue funcionando una tecnología, con una metodología, con una forma de hacer las cosas, ¿no? Y ahí están prácticamente casi todos en ese dilema, ¿no? Es decir, prácticamente, pues seguramente para el desarrollo de esta app DevOps fue fundamental, ¿no? Pero no podemos llegar, es decir, creo que ese es el gran error de todos, ¿no? De que mucha gente se llena la boca y dice, no, es que es como cuando nosotros empezábamos con el tema de la dirección de proyectos, ¿no? A nadie se le ocurría llegar a una compañía, sacar el pinbook, ¿no? Y decir, bueno, vamos a aplicar todo esto, ¿no? No, hay que ir cogiendo lo mejor de todo lo que disponemos, juntarlo y de alguna forma avanzar, pero sobre todo en una cultura común, ¿no? Entonces, la combinación que nos va a dar, sin duda alguna, el crowd y esta forma de hacer las cosas y la automatización en las pruebas y en toda esta parte, yo creo que va a ser vital. Si vosotros me preguntáis, pues lógicamente en estos momentos nosotros en la parte de QA y desarrollo deberíamos de estar mirando ya el crowd, pero muy mucho por todo lo que es el tema de ahorros de costes, simplicidad, etc. En la parte de la operación, pues hay que ver, porque, por ejemplo, nosotros tenemos clientes que tienen operación con Azure. Azure tienen que tener un data center allá, tienen que tener otro data center acá. Es decir, necesitáis de la mano de gente sincera y que os oriente en esta nueva fase. Pero el mensaje está muy claro, ¿no? Si una entidad de la presencia de un Santander, ¿vale?, arriesga toda su imagen y futuro a pasar todo a la nube, yo creo que los demás deberíamos de tomar nota, ¿no? Y más o menos esto es lo que os quería contar en estos 30 minutos aproximadamente, o 35 minutos, para no cansaros muchos. Y bueno, hablemos, es decir,
no sé si habré cumplido las expectativas que teníais. No he querido realmente profundizar en ningún tema técnico ni en cómo estamos haciendo las cosas, porque precisamente lo que queremos es un poquito despertar con vosotros la curiosidad y el que hablemos, ¿no? Cada cliente es un mundo y no se pueden dar recetas mágicas. Entonces, nosotros lo que hemos pretendido hoy es que hagamos como una mirada hacia nosotros, hacia el interior, y ver dónde estamos posicionados en estas tendencias del mercado de las que hemos hablado y en nuestra cultura como cliente, como empresa. Entonces, si queréis, estoy a vuestra disposición. Voy a cerrar, te devuelvo el control de la ESO y si queréis, pues entramos en alguna pregunta o en alguna cuestión que os interesara más o queréis que hablamos. Luis, realmente y muy interesante, muy interesante. Muchísimas gracias. Lo que has planteado es casi el desafío, ¿no? El desafío de la época. ¿Cómo afrontamos esta etapa del continuo cambio en entidades que llevan más de 30, 35 años en el mercado y con una estructura o con una modularidad en su sistema que hace difícil adaptarse al ataque, no al ataque, digamos, a la convivencia con nuevos players que solucionan las cosas, como tú dices muy bien, en 4 meses y en donde hablar de un año ya es prácticamente quedar fuera del mercado. Así que, bueno, te agradecemos. Tengo algunas preguntas que te voy a ir haciendo y, bueno, luego seguiremos un poco el debate. Acá hay una pregunta que estuvo parcialmente respondida, me parece, por vos, pero preguntan si la solución de ustedes corre en la cloud y si es la mayor y cuál es la mayor experiencia y sobre cuál, sobre Azure, sobre AWS, Oracle, Google. Bueno, nuestra solución efectivamente corre en la nube y nuestra nube va a ser una nube con IBM, ¿vale? Correcto. Por muchas razones, ¿no? Pero principalmente porque IBM es una empresa muy sólida. Yo recuerdo, voy a contar una anécdota rápida, en el 89 yo tenía que elegir entre comprar los dispositivos de MCR, los famosos Beetle, que entonces eran los mejores que posiblemente TPVs o puntos de venta que había en el mercado, contra unos mamatoples así de IBM que eran los 4694. Y recibí muchas críticas porque me fui por IBM, pero resulta que 3 años después esta gente abandonó la línea de los dispositivos y dijo que lo suyo eran los cajeros. ¿Vale? Entonces, IBM siempre ha mostrado una solidez en el tiempo. Luego nosotros, naturalmente, corremos en entornos IBM, ¿vale? Correcto. Nos da una posibilidad de escalabilidad enorme y, sobre todo, la apuesta que ha hecho IBM también por nosotros, ¿vale? Es decir, la tremenda apuesta que ha hecho IBM por nosotros y ya estamos en fase de sacar un enorme cliente. Hemos hecho ya todos los pruebas, ya sabemos que funcionamos, ya sabemos los delays, ya tenemos muy claro las cosas y es IBM, efectivamente, sí. Vamos a trabajar, pero eso no abre a que en un momento dado nos podamos acoplar a cualquier otro. Es decir, por ejemplo, tenemos clientes que vamos a tener 2 data centers, donde uno va a estar prácticamente la solución nuestra y la otra tenemos que comunicarnos con unos servicios que ellos tienen en Azure. ¿Vale? Es decir, no hay un solo cliente, pero la nuestra nativamente sí ve. Gracias. Bueno, acá tenemos otra pregunta. ¿Dónde has visto mejores resultados en relación al deber ser? Es decir, para evolucionar en los temas de cloud y desarrollo de operaciones, independizar la transformación con centros de excelencia por aparte para separar de la operación diaria. ¿Cómo es la experiencia en ese Vamos a ver, sentido? cuando yo vengo de trabajar en grandes multinacionales, la palabra de centro de excelencia siempre está ahí, ¿no? Y siempre está, y siempre existe, ¿no? Es imposible en compañías enormes o nosotros incluso tener el gran especialista en todos los sitios. Y eso es algo que también diferencia que hay. Es decir, para mí es un factor. Es decir, nosotros sí tenemos nuestros, por así decirlo, marketerianamente, nuestros centros de excelencia. Aquí en Costa Rica tenemos una unidad
dedicada exclusivamente a todo el tema de cajeros. Si tenemos que hablar de reconciliación, nadie sabe más que la oficina de Perú. Si tenemos que hablar de Crow, nadie en estos momentos está más avanzado que la oficina de Chile. Si tenemos que hablar de Vericar y de tarjetas y de emisión, tenemos el centro, por así decirlo, en Colombia, pero a su vez procuramos que ese expertise esté en todos los países, ¿vale? Eso sé que es complicado y la gente dice, no, esto no es posible. Bueno, es posible porque, como he dicho al principio, nuestros actuales directores de oficinas eran ingenieros que han crecido con la compañía, ¿vale? Y que luego recibieron un baño de negocio y de gestión, ¿no? Entonces, no hay una fórmula mágica, pero efectivamente sí tiene que haber una coordinación y una visión global, ¿no? ¿Correcto? Entonces, digamos, y luego un repartimiento. Por ejemplo, el otro día un cliente en Chile me decía, bueno, yo es que con tus excompañeros, a los cuales yo también quiero mucho, ¿vale? Y me decía, es muy difícil porque están ahora mismo en Europa y son 8 horas de diferencia. Entonces, con las personas que estamos hablando aquí, no tienen, digamos, ni el poder de decisión ni el nivel para sacarnos de esto, ¿no? Entonces, es muy importante que haya una visión global, es muy importante que existan los centros de excelencia o los centros de desarrollo, pero también es muy importante que el know-how esté repartido en la compañía. Gracias. Acá hay una pregunta que a mí también me quedó inquietando. ¿A qué te refieres cuando hablas del acoplamiento débil y cuáles son las ventajas del acoplamiento débil? Mira, Óscar, en comunidad, cuando yo llego a un cliente, yo normalmente, porque he sido CIO, lo que intento es facilitarle la vida, ¿no? Ahora hay una procesadora muy importante que me está pidiendo una transacción que lleva un tiempo esperando que alguien se la haga, ¿no? Entonces, ellos ya tienen un switch, ellos ya tienen una tecnología heredada con la cual llevan mucho tiempo. Pero eso no evita que yo me pueda poner de front, me pueda poner por delante, ¿vale? Y le pueda solucionar este problema de negocio, ¿vale? Correcto. Te pongo un ejemplo, es decir, yo tengo una tecnología del que sea X, pero por necesidades del negocio yo necesito rápidamente responder a algo. Por ejemplo, imagínate un retiro de los cajeros sin tarjeta, que esto ya casi todo el mundo lo tiene superado. Vale, pues entonces yo, como CREAI, como tecnología, soy capaz de ponerme delante, ¿vale? Solucionarle ese problema en meses o en semanas incluso, ¿vale? Como ha sido, por ejemplo, en algunos casos que hemos hecho en algunos clientes, y luego comunicarme con sus sistemas heredados. Pero todo eso no supone un cambio de paradigma, no supone, es decir, todo lo que yo hago, es decir, yo convivo en muchos clientes con soluciones de la competencia, ¿vale? Es decir, yo no estoy solo en un ecosistema tan complicado como puede tener un Walmart, un Falabella, un Scotia, ¿vale? Ahora, ¿cuál es la diferencia? Que yo puedo facilitar muchas cosas al negocio poniéndome o de gateway o de front por delante. Este es un tema muy interesante y yo, al que quiera, pues de todos los que esta audiencia, estoy encantado en abrir este debate porque precisamente, oiga, yo no voy a sacar a nadie, yo no voy con esa idea de decir, no, revolucione usted todo, cámbielo. No, yo voy, me acoplo, te soluciono tus problemas y después vamos viendo. Pero para eso necesito una ingeniería que me permita hacer eso rápidamente, ¿vale? Es decir, los sistemas legacy construidos en un modelo que no sean... Una de las cosas que tiene nuestro switch, la parte de actividad que es magnífico, es cómo trabaja en capas, ¿no? Una capa de comunicación, una capa de orquestación, es prácticamente un bus. Entonces, para él todo lo que le entra por aquí lo sabe orquestar y lo saca por aquí rápidamente, ¿no? Y eso nos permite acoplarnos muy rápidamente en los clientes. Bueno, Y los suena que son nuestros realmente... disfrutan lógicamente de esa capacidad de incorporar cosas nuevas rápidamente. Suena No sé si he realmente... respondido más o menos a la pregunta o lo he liado más, Óscar. A la pregunta seguro que le respondiste. El tema es que después queda entender la acción, ¿no? Porque Sí. eso es lo dificultoso después. Pero dime, una pregunta sobre eso, la interacción con los cajeros automáticos. ¿Es algo similar a un multivendor? Bueno, nosotros tenemos clientes, tenemos de todo, ¿vale?
pero lo que nosotros estamos haciendo con la mayoría de nuestros clientes es concentración, todo en la parte de nuestros suites, ¿no? Claro. Y nos va relativamente bien. Y de momento, bueno, prácticamente trabajamos de la mano de Evolve. Ahora que hablabas de los centros de expertise, aquí en Costa Rica precisamente tenemos cajeros de todo, NCR, Vivo, de clientes, de todo, ¿no? Y aquí más o menos trabajamos de la mano con ellos. Ahora, por ejemplo, bueno, pues los fabricantes están teniendo distintas iniciativas y sobre todo hay una cosa muy interesante que voy a sacar aquí y que a la gente a lo mejor le gusta, que es el tema de las criptomonedas y todo lo que está pasando, por ejemplo, en El Salvador, ¿no? Donde se está llenando de cajeros y de todo este tema, ¿no? Bueno, pues nosotros ya estamos trabajando de la mano de los fabricantes en entender, pero nuestro modelo es un poco hacia la concentración y hacia el trabajo del switch. Ujú. Bueno. Acá la pregunta del millón, ¿no? ¿Cómo podemos gestionar un desarrollo e integración continua con mejores tiempos? Te diría que antes de que me respondas o que lo respondas, creo que acá esta es para todos, ¿no? La, la duda que tenemos, ¿no? ¿Cómo adoptamos metodologías ágiles cuando corremos el riesgo de, sobre una metodología antigua, por llamarlo de alguna manera, sobre una metodología basada en proyectos, sobre una metodología basada en capas estancas, debemos aplicar otra metodología ágil que a veces lo que hace es reemplazar una metodología por otra metodología con nombres diferentes, con formas de equipo por Scrum y todo lo demás, pero que en realidad, y eso es lo que pensamos, lo que hay que hacer es un cambio cultural muy grande, ¿no? Lo que tenemos que hacer es trabajar sobre nuestras propias mentes, porque hoy le hablamos a todo un espectro eh, etario y socioeconómico muy disperso, a gente, adultos, a adultos menores, a centennials, a millennials, pero sobre todo a gente que quiere que le solucionen los problemas ya, no importa cómo. Solucionar el problema ya. La época es inmediata. La inmediatez, aún en los distintos espectros, es lo que corresponde. Entonces, daría la impresión que si empezamos a trabajar, y eso es una duda y una pregunta que hago en esta aseveración que voy a hacer, la duda es que si trabajamos sobre metodologías ágiles sin antes convencernos internamente de que hay que hacer un cambio cultural de nuestras propias formas de pensar, es decir, si seguimos pensando como un procesador secuencial y queremos aplicar una metodología ágil, algo va a fallar en el medio. Creo que tenemos que cambiar nuestra mente desde los directivos hasta los empleados, adecuarnos y pensar que la metodología que tenemos que poner en la empresa es la misma que queremos que se aplique en nuestra vida común de todos los días. Agilidad. Y ahí, bueno, te dejo la respuesta, ¿no? No, Óscar, yo firmaría palabra por palabra de lo que has dicho, ¿vale? Vuelvo a decir, ¿no? La P de personas, ¿no? Es decir, ¿qué es lo que yo he visto cuando me involucro en una sesión de sprint, por ejemplo, en Scrum, dentro de nuestros clientes, ¿no? Que allí está desde el vicepresidente senior hasta los directores de cada unidad, y estábamos hablando de segundos niveles de la dirección de un banco, por ejemplo, que están todos, ¿vale? Están todos. Y todo el mundo habla, a veces se enfadan, ¿eh? O sea, no todo es cordialidad. Es decir, sobre todo, la parte un poco más importante es que las unidades, el negocio tiene que ser, el negocio es generoso y normalmente a veces extiende cheques, pero luego quiere respuestas y quiere soluciones a esos cheques que ha extendido, ¿no? Entonces, que el negocio esté allí y participe con nosotros, es decir, las empresas han sido siempre como muy jerárquicas, ¿no? A mí me gustaba mucho la frase de Pedro Almodóvar, ¿no? Que decía que él para su productora de cine, él no busca, es decir, él no espera tener un puesto para encontrar a una persona, sino que a veces crea el puesto para una determinada persona.
Es decir, las personas al final son el motor del cambio, ¿no? Y yo, por ejemplo, he vivido implementaciones de SAP. Yo mismamente dirigí una, ¿no? Donde realmente si no hay una sponsorización, si no hay una renuncia a determinadas formas de hacer las cosas, es decir, es un fracaso absoluto, ¿no? Entonces, para mí, si tú ahora me dijeras que yo, y en mi misma casa, yo en cuanto quiero emprender una idea, lo primero que busco es la sponsorización de mi CEO, de mi director general, en este caso, y luego de la gente que es capaz de empapar eso en la compañía y extenderlo hacia abajo, ¿verdad? Para que todos seamos uno. Eso son muchas horas, pero sobre todo la humildad de decir, de abandonar un poquito tu parcela de poder, ¿no? Y de ver cómo otros intrusionan y se meten ahí, opinan y dan, pero esa mezcla es fundamental, ¿no? Entonces, pero cada empresa es un mundo. A mí lo que más me gusta es estar con los clientes, estar cerca de los clientes. Entonces yo te digo, pues voy a reuniones a un cliente determinado y me introduzco, veo su cultura, veo cómo hablan entre ellos, cómo trabajan entre ellos. Cada uno es un mundo, pero desde luego, Óscar, firmo palabra con palabra lo que tú has dicho. O sea, si no hay unas personas dispuestas a hacerlo. No hay alternativa. Mira, me trajo también a la memoria una serie de Netflix que se llama New Amsterdam, que se refiere al hospital público más grande que hay en Nueva York y uno de los más grandes de Estados Unidos, al cual llega un director muy joven y con ideas nuevas y que se encuentra y choca con la estructura, con toda la estructura de problemas. O sea, ante cada problema que se presentaba había una montaña y la postura que él tomaba cuando alguien le presentaba un problema, le decía, ¿cómo te puedo ayudar? ¿Cómo te puedo ayudar? Claro, porque ese es el tema, escuchar y ponerse a idear nuevas formas de hacer las cosas que venimos haciendo de una manera. Y eso tiene costo, es doloroso, hay que afrontar que hay gente que no está preparada para este cambio y hay que hacerlo. Estos cambios tienen costo, son dolorosos, pero yo creo que pero si no cambiamos en serio, como se dice, alguien lo va a hacer por nosotros. Los procesos pasan, los espacios no se pierden, no se ganan, se pierden. Tú tienes un espacio, si no haces nada, alguien lo va a ocupar por vos, alguien lo va a hacer. Así que me parece que, y esto conociendo el mercado de pagos latinoamericano, es algo que debemos darnos cuenta. Hoy, en países con crisis, y hablo del mío particularmente, Argentina, hay como 10 unicornios. Gente que dijo, bueno, lo voy a hacer. Y hoy la empresa más grande de Latinoamérica es Mercado Libre. Y Mercado Libre ya dejó de ser una empresa de distribución, es una empresa que no solamente vende, tiene un banco, ha entrado en el mercado de pago, nos ha sacado clientes. Bueno, pues nada, creo que el mensaje es ese. Hay que afrontarlo, es duro, pero tenemos que estar dispuestos a cambiar la mentalidad e involucrarnos todos. Luis, mira, no tengo más preguntas, solo tengo un mensaje para todos nuestros socios de ATEFI, para todos la gente que nos acompaña. Como siempre, desde ATEFI agradecemos muchísimo a nuestros sponsors, agradecemos a quienes nos acompañan en el camino, a quienes nos ayudan a generar valor para nuestras redes. Y bueno, como siempre, dispuestos a trabajar y dispuestos a afrontar los cambios que tenemos que afrontar. Así que, de mi parte, nada más. Muchas gracias. Y la buena noticia que les quiero dar es que ya estamos planificando nuestros eventos para el año que viene y ya tenemos 3 eventos planificados presenciales, lo cual es para nosotros un orgullo y una alegría. Esperamos poder cumplirlo, esperamos poder estar en Panamá en abril, esperamos poder estar en julio en Guatemala, pues, probablemente, y esperamos poder estar en octubre en Ecuador, en Quito. Así que bueno, una buena noticia para todos quienes creemos que la relación genera valor y que tenemos que encontrarnos, porque también vernos las caras es una forma de enfrentar los problemas mucho más real que las pantallas, que bueno, nos han servido
y han hecho también una revolución en el trabajo, pero por ahora todavía las personas existimos. Gracias, Luis, muy amable, gracias a todos y estamos a su disposición como siempre. Les mandamos un abrazo desde ATEFI. Gracias. Un Adiós. abrazo a todos.